No queremos dejar de seguir tratando el tema de la reforma electoral en Córdoba. Ya hemos hecho alguna entrevista, hemos explicado que el régimen electoral en nuestra provincia se ha modificado después que ayer en la unicameral el oficialismo aprobara un paquete de leyes que permite cambios en la fecha de elección, en la denominada doble candidatura y también en el financiamiento a los partidos políticos, más fondos públicos y privados para la campaña. Como nosotros no sabemos mucho de derecho electoral, de derecho en general, pero de derecho electoral menos, está en contacto con nosotros el doctor José María Pérez Corti, quien nos va a explicar, para eso lo hemos llamado, qué significa esta reforma, más allá de su opinión personal. La idea es también hacer un poco de pedagogía. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, bien, muchas gracias por atendernos. A ver, ¿cuál es su lectura sobre la reforma y de qué manera nosotros, los ciudadanos en general, los que no somos especialistas en la materia, podemos tener una idea de lo que se ha modificado ayer en la legislatura? Bueno, las modificaciones que se llevaron a cabo ayer en la legislatura hacen más al régimen electoral desde la perspectiva de lo que es la institucionalidad y el funcionamiento de los partidos políticos. No hay una vinculación directa con el electorado, en el sentido de que no se ha cambiado un instrumento de votación, no se han modificado ningún otro tipo de características con las que tenga contacto directo el elector. Sin embargo, esos cambios sí repercuten en los resultados que a mediano o largo plazo puede tener o producir el régimen electoral en cuanto a la legitimidad y a la legalidad de los procesos electorales. Las reformas son tres. Una es de financiamiento, y la nota central es que han casi triplicado los montos a los que pueden acceder los partidos políticos para el financiamiento que el Estado les provee. El financiamiento está vigente desde el año 2008 y se ha bajado el requisito para acceder a dicho financiamiento. O sea, esto es un gran beneficio para todas las fuerzas políticas. Los porcentajes de distribución siguen siendo los mismos que existían desde el 2008, o sea que no ha habido variación. Y también respecto del control se han disminuido los requisitos de quién es el responsable de campaña, que no debe ser universitario, y hay algunas modificaciones en cuanto a las sanciones que se le aplican en relación al incumplimiento al responsable de campaña o a los candidatos o a los partidos políticos en cuanto a posibles violaciones del régimen de financiamiento. Por otro lado está la debatida candidatura que es identificada como doble candidatura, pero que técnicamente no lo es, sino que es una candidatura alternativa, donde quienes se postulen como candidatos a gobernador y vicegobernador, en caso de no resultar electos, la legislación le da la posibilidad, no les obliga, le da la posibilidad de ocupar una banca en la legislatura. Y finalmente, la otra modificación radica en la potestad de la convocatoria a elecciones por parte del Poder Ejecutivo y la fecha o los plazos que deben respetarse a tal efecto, algo que es una contramarcha que ha dado el oficialismo, puesto que el año pasado había realizado una reforma fijando un plazo para la convocatoria, no así tanto para la fecha de elección. Se ha vuelto al modelo anterior, que se introduce en la reforma del año 2008. Doctor, ¿estas tres herramientas son capaces de incidir en un escenario electoral de paridad? El régimen electoral, como siempre lo decimos, no debe ser analizado solo en elementos aislados, en los elementos aislados que lo componen, sino en su conjunto. La combinación de un mayor incentivo de financiamiento partidario con la posibilidad de la candidatura alternativa de gobernador como legislador puede disparar, existe la posibilidad de que dispare un proceso de atomización del régimen de partidos políticos, porque son dos incentivos muy fuertes para los partidos con menor caudal electoral, ya que les permite que su líder partidario encabece la lista como candidato a gobernador y no pierda la posibilidad de ocupar una banca. Este régimen está vigente en la provincia a nivel municipal desde el año 91, pero combinado con un fuerte incentivo en el financiamiento de las campañas, podría llegar a producir un desbalanceo en la relación de fuerzas, sobre todo en lo atinente a la posibilidad de conformación de alianzas electorales con estos partidos que ahora en este escenario tienen un fuerte incentivo para ir con su propia personalidad jurídica
y acceder igualmente a una banca en la unicameral mediante el sistema proporcional puro de los legisladores del Distrito Único. Eso existe. Vuelvo a repetir que además habría que evaluar otros aspectos de la legislación electoral y una serie de micromodificaciones que se han ido realizando desde hace más de 1 año y medio para ver si en el conjunto eso realmente es así o no. En algún momento dijimos o destacamos que Brasil, para evitar estas situaciones, tiene una previsión constitucional que es que las reformas electorales no se aplican en la primera elección inmediata posterior, sino en la siguiente. Y esto es una cláusula que quizás podríamos evaluar porque desde la perspectiva de las autonomías provinciales, más allá de cuál sea el régimen electoral de la nación, perfectamente las provincias pueden evaluar estas modificaciones. De hecho, Córdoba ha implementado la boleta única de sufragio en soporte papel justamente porque esa autonomía se le permite. Y Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha implementado la boleta única electrónica por el mismo motivo. Hoy el gobierno nacional está evaluando esas alternativas, lo cual pone en evidencia que barajar variables como la que les señalo en cuanto cuál es el momento, cuándo podría aplicarse una reforma electoral para separarla de los intereses inmediatos que podrían tener las fuerzas políticas que están en la legislatura, es una opción interesante. Sí, reduciría el nivel de sospecha, al menos. Bajaría los niveles especulativos directos, eliminaría la instrumentalización de la norma electoral como una estrategia político-partidaria determinada y aventaría todo tipo de opacidad o de sospecha respecto del objetivo que se persigue. Todo esto son hipótesis, ¿sí? Estamos diciendo cuestiones que son valoraciones hipotéticas y que no se pueden afirmar respecto de la reforma hasta ver cómo funciona el régimen. El Poder Legislativo es el que se encuentra facultado para tomar estas decisiones, formalmente está cumpliendo con los requisitos que la Constitución le exige. El sistema de doble lectura nunca ha sido perfeccionado, el sistema de doble lectura que prevé la Constitución provincial en el artículo 106 nunca ha sido perfeccionado en cuanto al listado de normas que deben ser sometidas a doble lectura mediante la sanción de una ley por parte de la legislatura. Existe un pequeño antecedente en el año creo que 2002, en el año 2002-2003, donde una resolución interna de la Cámara Legislativa incorporó el proceso de lectura para algunas normas, entre las cuales algunas eran electorales. Creo que la materia electoral merece un proceso de lectura porque justamente eso es lo que estamos viendo hoy en debate, la cuestión de la legitimidad o la legitimación de estas reformas. Sí, queda claro, la legalidad la cumple, pero lo que está en discusión me parece que tiene que ver con esto último que decía. Gracias, doctor Pérez Corti, por el contacto con Radio Shopping. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Que tenga buen día.